Bienvenidos a Contacto, señores, son las 11:02, hoy es el miércoles 15 de agosto, ya llegamos a la mitad del mes, así que vamos a ir cobrando nuestra quincena, eso es importante porque nos podemos regalar un chifita, los camarógrafos están de buen humor porque me van a invitar este mes a mí, y voy a contarles qué tenemos para el programa de hoy, que es un programa interesante porque vamos a tocar dos temas distintos, pero que son ambos bastante relevantes. Están con nosotros en la mesa Pedro Salinas, periodista amigo de la casa que ustedes conocen, y Carlos Rivera, abogado de IDL. Y luego va a estar con nosotros Luis Castañeda Pardo, que como saben ustedes estuvo la semana pasada con nosotros respondiendo varios de los cuestionamientos que le encajábamos a Solidaridad Nacional. Y prometimos invitarlo para que nos cuente cuáles son sus propuestas para la ciudad de Lima, y es lo que vamos a hacer hoy. Pero Pedro Salinas lamentablemente no está aquí esta noche para conversar y para hacer análisis, sino para ponernos al corriente de una denuncia de la que está siendo víctima por parte de un alto jerarca de la iglesia, y queremos entender qué es lo que está pasando y por qué está siendo denunciado y por qué te quieren meter preso. Yo también quiero entender el asunto, ¿no? Doctor ilustre. Porque tampoco entiende muy bien, pero ahí está. Hemos hecho un mayor esfuerzo de... Mira, más allá de la broma... No es broma. Efectivamente no... Yo sé. No es una broma, es un hecho en realidad grave. Y cuando Pedro dice, yo también quiero entender, es cierto que él a finales de julio ha recibido este documento, y esto es solamente un poco la presentación, aparte los anexos que corren como en 300 páginas, ¿no? En concreto, el monseñor Eguren Anselmi, obispo de Piura y Tumbes, ha querellado penalmente a Pedro Salinas. Dice que Pedro Salinas ha cometido una difamación agravada en contra de su honor, de su buen nombre. Y esa es la razón por la cual en Piura, en el primer juzgado unipersonal penal de Piura, ha iniciado una causa penal contra Pedro Salinas por el delito de difamación agravada. Y el petitorio es 3 años de pena privativa de libertad efectiva. Efectivamente, está pidiendo una pena efectiva. O sea, el petitorio es cárcel efectiva. Que se sancione con prisión y obviamente el pago de una reparación civil, ¿no? Dice que Pedro Salinas lo ha difamado en 3 momentos diferentes, cuando ha hecho una publicación en enero de este año en el portal La Mula, cuando ha dado una entrevista en No hay Derecho con Glatzer Tuesta, y cuando nuevamente ha escrito en marzo de este año un artículo sobre el señor Eguren, nuevamente en el portal La Mula. En La Voz Tiene Vida. En mi blog. En tu blog dentro de La Mula. Efectivamente. Y a lo que hace referencia el señor Eguren y el abogado que suscribe este documento, y ahí es que seguramente Pedro tiene toda la razón del mundo cuando dice, en realidad no hemos terminado de comprender claramente, porque es un documento bastante largo, es un tremendo mamotreto legal, pero del cual hemos tenido que hacer un esfuerzo los abogados del IDL para tratar de precisar cuáles son los hechos que le imputan a Pedro Salinas. Y hemos encontrado 3 hechos, ¿no es cierto? Dice el señor Eguren que Pedro Salinas, en el artículo que lo califica como el Juan Barros peruano, ha señalado que Eguren es parte del grupo de la llamada Generación Fundacional del Sodalicio de Vida Cristiana, que es esta organización católica que ha estado no solamente en tela de juicio, sino que ahora está siendo materia de investigación de carácter penal. Y ese es uno de los delitos que se le indilga. De los hechos que se le imputan a Pedro Salinas. Ya, pero para que eso sea un tipo penal, ser parte de la generación fundacional tendría que ser un delito. Si no, no hay difamación. Sería calumnia, en todo caso. Es bien enrevesado, Mijael. Sí, queremos entender que él está negando ese hecho. Y que dice que Pedro Salinas lo está difamando cuando afirma que el señor Eguren es parte del grupo fundacional. Lo cual, digamos, hay pruebas a montones por todas partes. Ya, pero antes de entrar a las pruebas, que sé que hay montones y vamos a escucharlas todos los que estamos viendo el programa, hay una cuestión acá que es fundamental, que es que para que se configure el delito, y usted eso lo sabe mejor que yo, tendría que ser un delito previo ser parte de la generación fundacional del sodalicio, que moralmente puede ser hoy muy reprochable a la luz de los hechos, es otra cosa. Pero, digamos, no nos estás acusando de ser parte del Politburó del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso ni del círculo de poder de Hitler, ¿no? Claro, pero ser parte de la cúpula del sodalicio significa o connota que tú estabas al tanto, pues, de los abusos que ocurrían o eras parte de la cultura de abuso de poder de la institución. ¿Necesariamente? Necesariamente. Pero, por ejemplo, hemos hablado en alguna oportunidad, no vamos a revelar nombres, por supuesto, tú y yo cuando hemos visto el caso, sí, cuando tú me lo has explicado, de gente que estuvo en la generación fundacional del sodalicio,
que al enterarse, por ejemplo, de alguna de esas situaciones se alejó de inmediato. Y eso no de evidentemente... inmediato, pero en algunos pocos casos no han tenido cargos o funciones establecidas como parte de esta cúpula dirigencial que formaba parte del séquito o del entorno más cercano de Luis Fernando Figari. Luis Fernando Figari funda el Sodalicium en el año 1971, pero es recién a partir del año 76-77 en el que se salen dos de los principales puntales de la organización, que eran Sergio Tapia y el padre marianista Gerald Heavy, cuando Figari se hace de la institución, se hace del poder y se hace amo y señor de esta organización. Y ensambla este poder monolítico que proyecta hasta el final de los días del Sodalicium. ¿Con quiénes lo hace? Con Germán Doig, que era su mano derecha. En ese momento había una suerte de trilogía de gente que no solamente era Doig y también estaba Virgilio Levay, estaba Jaime Bertel. Virgilio Levay de la OIT. Ex funcionario de la OIT, que actualmente está en España y como que con él no hubiese pasado nada. José Antonio Uren, José Ambrosic, Alfredo Garland, Emilio Garro y Alberto Gasso, quien ya no está en la institución, que fue el tercer cura del Sodalicio, ordenado por el Papa Juan Pablo II en el hipódromo Monterrico cuando vino el Papa acá. Entonces, entre el año 77 y el año 2002, que se hace obispo José Antonio Uren, han pasado 15 años en los que Eguren no puede negar que él ha contribuido a construir y a desarrollar esta arquitectura de abuso del poder que es el Sodalicium, una institución vertical, totalitaria, autoritaria, donde había maltratos físicos y psicológicos, y él era parte de eso, él no lo puede negar. O sea, es absurdo que lo plantee. Por eso cuando hemos chequeado el asunto de las imputaciones, todas son reiterativas y van hacia lo mismo. Uno, que él no conocía nada. Oye, ¿cómo que no conocía nada? O sea, es o se hace. O sea, ¿me estás hablando en serio de que no conoces? O sea, ¿recién te enteraste por el libro? O sea, ¿recién te enteraste por la prensa de los abusos del Sodalicio cuando tú eras parte de la organización? ¿Cuando has sido superior de una casa? ¿Cuando has sido encargado de espiritualidad? Cuando ha dirigido espiritualmente a no sé cuántos sodalites, recién se da cuenta. Ya, pero entonces él lo que está haciendo para ordenarnos en lo legal está negando que eres parte de la generación fundacional, exactamente, cosa que es absolutamente oponible con las pruebas que ya tiene. Exactamente. ¿No? Ese es el primer gran hecho. En la web de los obispos de Piura. Sí. En su biografía, lo pone. O sea, cuesta por él, probablemente, se olvidó de sacarlo. O por algún monaguillo o tiempo libre. Sí, ya. Sí, ese es segunda imputación que se le hace a Pedro. La segunda imputación que se le hace a Pedro es que dice que él está imputando de manera indebida vínculos con un tráfico de tierras en Piura, lo cual también es una referencia que Pedro utiliza en la publicación de la mula de enero de este año, en la entrevista en No hay derecho y en una tercera publicación, pero lo hace sobre la base de dos elementos de información precedente a eso, que son... Es el reportaje de Daniel Llover en Al Jazeera. En Al Jazeera y el libro de Charlie Becerra, El origen de la hiedra. Por lo tanto, hay un elemento, y adicionalmente hemos encontrado... Tienes acá trípticos del año 2013-2014, donde se indican con foto y todo al arzobispo José Antonio Uren Anselmi, fundador de la Asociación Civil San Juan Bautista, ¿no?, que aparece representando a las principales 3 empresas que tiene el Sodalicio en Piura, en un tema que tiene que ver con tráfico de terrenos. ¿Ya? Ahora, tú ya es un tríptico, tiene un sesgo evidentemente interesado. Bueno, aquí hay publicaciones de el diario La Hora de Piura, martes 23 de abril de 2013. Amenazan con protestas contra Monseñor Eguren, exigen devolución de tierras a la iglesia. Y tienes más publicaciones de el diario La República, del diario El Tiempo, en las que mencionan este caso, que parece que también es un caso persistente, o por lo menos que estuvo durante mucho tiempo en la agenda mediática piurana, de tráficos de terrenos que los vinculaban con el Sodalicio. Yo en un momento lo he acusado a él, ¿ya? O sea, no he dicho él es... O sea, yo lo que he hecho es... Ojo, que además, en el caso de Uren, hay estos casos que todavía
no han sido cerrados, permanecen en el misterio de esta relación. ¿Qué tenía que ver José Antonio Eguren en estos temas? Está la investigación de Al Jazeera, está la investigación de Charlie Becerra en el origen de la ira, y además están estas cosas. Entonces, pero lo que tú haces en los artículos que publicas en La Mula y que luego difundes, sí, no es imputar directamente, sino más bien citar la investigación de Llovera en Al Jazeera y el libro de Charlie. Además, eso lo reconoce en la misma querella. Dice, por más que lo ponga en condicional, ¿no? Pero me está acusando, no estoy acusando, él reconoce que yo lo estoy poniendo en condicional y hablo de presunto implicado. O sea, ¿en qué parte digo, traficante de terrenos, invasor de terrenos? No se lo digo. Esa parte, inclusive, Mijael, es los términos que utiliza la propia querella dan cuenta de elementos, no solamente en términos condicionales, sino dan cuenta de que la información que está utilizando Pedro Salinas en las publicaciones es informaciones que son el resultado de investigaciones periodísticas previas y que, por lo tanto, tienen una fuente de información que en fecha anterior se han hecho de público conocimiento o han sido difundidas a través de otros medios de comunicación. Lo grave del asunto es que, a pesar de que en el propio documento de la querella se dice en esos términos y que por lo tanto ahí hay una evidencia de que no es una imputación de Pedro Salinas, sino que es una información con fuente previa, el Poder Judicial ha abierto un proceso penal contra Pedro Salinas. Ese es el dato, creo que es un dato curioso. Digamos, no solamente curioso, sino yo diría grave, ¿no? Porque el propio querellante, en este caso Eguren, está reconociendo que no es una imputación que Pedro Salinas le está haciendo, sino que Pedro Salinas está tomando de otra fuente de información que ha sido publicado previamente. Claro, y acá no hay intervención del fiscal porque ese es un delito de persecución privada. Exactamente, ¿no? Aquí no hay una intervención del fiscal. Acá hay un señor con mucho dinero pagándole a un abogado para que lo use Pedro. Sí, claro, y además... El abogado es Percy García Cabero, que es un abogado que forma parte de los colaboradores del estudio Rebasa en Lima, pero que opera con mucha eficacia en Piura, profesor de varios fiscales y jueces que acaban de salir en un especial de Útero.p, bastante con un prontuario, ¿no?, más que trayectoria, bastante controversial y polémico, y nos hemos entregado por Útero.p, que además es Fujitrol, ¿no? Percy García Cabero, no, que es el abogado de las empresas. ¿El abogado de Fujitrol? Sí. Hace poco pidió el impedimento de la salida del país de Gustavo Gorriti. De Gorriti y los del Comité Directivo del IDL por la publicación de los O sea, no es un poquito polémico el abogado, ¿no? Pero el hecho que... es un lindo eufemismo, es suyo, doctora. Muy elegante. Es un poquito polémico el abogado. Muy elegante, mi abogado. Pero el dato es que, y ahí hemos hecho referencia en la conferencia de prensa de la mañana, que no solamente es el asunto de Pedro Salinas, sino que en realidad hay un serio problema con el Poder Judicial, que muy ligeramente está aceptando querellas de cualquier tipo y con cualquier tipo de contenido. Y claro, las querellas que deberían tener también un periodo y un proceso de valoración por parte del juez y revisar, oye, ¿de verdad hay una afectación al honor? ¿O es que esta es una opinión del periodista o hay el ejercicio de una libertad de expresión? Eso no está ocurriendo. Hay una ligereza extrema en los tribunales y en los juzgados de abrir el proceso penal y que el periodista se defienda, ¿no es cierto? Con lo cual ya tienes un periodista con una causa penal encima y de la cual nos vamos a librar no en poco tiempo, ¿no? Ese es un problema en serio. Más aún si es que acá, por decisión del propio Eguren, nos está llevando a litigar a la ciudad de Piura, que es la sede del obispado que él está conduciendo. Claro, que es para mí lo inquietante en esta historia, ¿no? Ajá. Porque, a ver, tú ves, si te das el trabajo de leerte estas 35 páginas que son tediosas y enrevesadas y extrañas, además, llegas a la conclusión de que acá hay 3 imputaciones, ¿no es cierto? Una, Eguren dice que no forma parte de la cúpula del Soalicium y por lo tanto nunca conoció de los abusos de poder al interior de la organización. Algo totalmente absurdo. 2, niega que él haya protagonizado incidentes de maltratos psicológicos como los que testimonia José Enrique Escardo, por un lado, y Martín Schoich, por otro, ¿no?
con lo cual él está descalificando ese par de testimonios que ya han sido públicos en los últimos años, y que recién ahora viene a decir que no son ciertos. Y lo tercero, este tema de las alusiones a las fuentes periodísticas por el tema del tráfico de tierras, que aún poniéndolo incondicional, que aún citando fuentes periodísticas, obispo me quiere involucrar como sea, diciendo que en el fondo me está acusando. Ahora, además hay una cuestión curiosa con el tema de pertenecer a la generación fundacional del sodalicio. ¿Por qué? A ver, doctor, si me equivoco. Si es que él considera que pertenecer a la generación fundacional del sodalicio es un delito contra su honor, está diciendo que los que sí pertenecieron a la generación fundacional del sodalicio están viéndose vulnerados en su honor. Por tanto, él sería sujeto pasivo de una denuncia por difamación por parte de toda la generación fundacional contra él. Exactamente, digamos, tiene algo de ese razonamiento. No, sí tiene sentido lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí. Tiene algo de ese razonamiento. No me gradúo. Efectivamente, es que el hecho, para encontrarle un poco de racionalidad a este asunto, ¿no? El hecho de que él le impute a Pedro como acto difamatorio, que Pedro Salinas ha señalado que él ha sido parte de la fundación generación fundacional del sodalicio, en realidad está dando cuenta de un punto de vista no solamente crítico, sino de repudio a aquellos que se han pertenecido, ¿no es cierto?, de lo cual él está negando, ¿no? Y que por lo tanto es correcto lo que dices, bueno, los que no niegan podrían efectivamente querellarlo a él también por estar haciendo afirmaciones fuera de lugar. Además, mira. Ahí hay otro... Mira este par de fotitos que te he traído, a ver dónde está la cámara. Juan Carlos, por favor. Esta es una de las asambleas generales del Consejo Superior del Sodalicio, ¿ya?, de los años 90. Este señor de acá es Luis Fernando Figari. Sí. A su derecha, Germán Doig. El de la izquierda el de la izquierda, ¿no? Jaime Bertel, y José Antonio Uren. Digamos, alineaditos, esa es la plana mayor, digamos, ¿ya? Este es de otro año. Acá está Luis Fernando Figari. A su derecha, Germán Doig. A su izquierda, Jaime Bertel. Al costado de Bertel, José Antonio Uren. Y acá, Alfredo Garland, otro miembro de la generación fundacional. O sea, esta era la cúpula, pues. O sea, ¿cómo que no eras parte de la cúpula? ¿Cómo que no eras parte del cogollo del poder? ¿Y has tenido alguna comunicación con él fuera de lo notarial y lo jurídico? ¿Te ha dado una llamada? ¿Te ha preguntado por qué me estás involucrando en esto? No, me mandó una carta rectificatoria por la nota que mencionó Carlos, que publiqué en enero, después de la visita del Papa, en la que Uren da un discurso en Trujillo frente al Papa, y que yo equiparé con lo que ocurrió con Juan Barros en Chile, y publiqué este post que se llamó el Juan Barros peruano. Entonces me manda una carta rectificatoria. Yo publico su carta rectificatoria, pero yo me ratifico en todos los extremos de lo que había escrito en la nota anterior. Y en esa segunda nota pongo: el asunto de fondo de mi nota fue poner en evidencia el desatino de la Iglesia Católica peruana de darle relieve a un miembro de una organización sumamente cuestionada como es el Sodalicio de Vida Cristiana, durante la visita que hizo el Papa Francisco a Trujillo, donde el discurso principal se le entregó a José Antonio Uren, uno de los miembros de la generación fundacional de los sodalites más conspicuos de dicho movimiento, quien habría participado en incidentes de maltrato psicológico a subordinados de esa institución, que aún sigue siendo investigada. Por eso es que hice el símil entre el obispo chileno Juan Barros y José Antonio Uren. Y bien que mal, tú tienes el derecho a hacer el apunte, y aquí me permito abonar en que, habiendo sacerdotes peruanos tan decentes y correctos, vale preguntarse por qué él, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. habiendo tantos que es el miembros de la curia que hacen perfectamente su trabajo. No, y además, era el símil, me parecía a mí pertinente. Por lo que había pasado en Chile hacía unos días. Porque eso, la presencia de Juan Barros en la misa con el Papa gatilló la reacción de la sociedad chilena, claro, mientras que acá estábamos en modo Papa. La única que se percató del asunto fue Paolo Lugas, porque yo también debo reconocer que me enteré del tema por Paolo Lugas a través de un tweet. Me dice, y ahí me llama: Pedro, ¿has visto esto? Y dije, ¿qué cosa? Y nadie está diciendo nada. ¿Y por qué te parece que la sociedad chilena
que de hecho al comienzo fue tan reacia como la peruana frente a la denuncia que se hizo contra Caradima y contra la parroquia del Bosque, ha tenido este punto de inflexión tan fuerte a raíz del asunto de Barros, porque en Chile sí había un cambio, conversábamos el otro día aquí mismo sobre el tema, con ¿no? Juan Carlos Cruz. Con Juan Carlos, claro. Porque la prensa chilena, que al principio fue reacia, Lo fue. y sumamente conservadora y sumamente afín a los grupos empresariales, políticos, pegados a la derecha católica, de pronto comenzaron a reaccionar. El primer caso fue el del cura Tato, antes de Caradima. Dijeron, wow, oye, pero lo vieron como una cosa excepcional. Después vino otro caso por aquí, y el caso Caradima levanta el asunto, y ahí recién la prensa chilena comienza a reaccionar. Claro. Y a reaccionar positivamente. Unos más rápidos que otros. La tercera más rápido que el Mercurio, ¿no es cierto? La Clinic más rápido que la segunda, o sea, pero hubo una reacción. Y además, y comenzaron a aparecer más casos. El caso del cura Cristian Precht, que imagínate que Gastón Garatea, no estoy diciendo nada, ¿no? Pero imagínate que Gastón Garatea descubren que es un pederasta, una figura de ese tipo. Precht todavía con más galardones, porque este era un cura que se enfrentó a Pinochet en plena dictadura pinochetista y defendió casos de derechos humanos. Le descubrieron no sé cuántos casos a Cristian Precht. El Vaticano le suspende el ejercicio de su ministerio hasta que aparece el cardenal Ricardo Ezzati, el actual, y le dice, mira, vamos a ponerle una fecha de término a esto, que sean 5 años, que vencieron en diciembre del año pasado, a pocas semanas de la llegada del Papa. Entonces, todas esas cosas han ido calentando a la gente, fastidiando a la gente, y se descubre el caso de los hermanos maristas, que al principio aparecieron 3 o 4 testimonios. Y ahí ahora aparecieron un montón. Son un montón, y siguen apareciendo casos, y ahora ya es una cosa incontenible, ¿no? Desde que el Papa reconoce que metió la pata hasta los corvejones, ¿no es cierto?, y se alía con Juan Carlos Cruz, que y le pide disculpas, nos lo contó acá. Los invitó a Roma, sí, claro, ¿no? Los invitó a Roma y se reunió con... Y es importante también, Pedro, ponderar en este asunto, y yo creo que los principales indignados de asuntos como este tendrían que ser los católicos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pasa? Un buen católico no tendría por qué soportar que su fe sea, pues, instrumentalizada, blasfemada por un destino ¿Qué es lo que, así, ¿no? ¿qué es lo que dijo Cruz? Cruz, claro, con todo, sigue siendo católico. Y hoy por hoy, lindo, de haber sido un enemigo de la Iglesia por sus denuncias contra Caradima y Errázuriz y Ezzati y el nuncio Escápolo, ahora, hoy por hoy, es uno de los principales aliados de la Iglesia y es uno de los artífices de los cambios que se están produciendo en Chile, que lamentablemente en el Perú estamos pues a años luz. Sí, pero lo que pasa es que es muy importante también tener la perspectiva periodística para entender perfectamente que un cura o una organización de curas que haya perpetrado una serie de violaciones de tipo psicológico, físico o incluso sexual no es la Iglesia Católica. Y ahí tiene que hacerse un parteaguas y una decisión que en Chile se está haciendo. Es que sí es la Iglesia Católica, pues. Y que ojalá se haga aquí. Sí es la Iglesia Católica, Miguel, porque justo estamos conversando con Carlos ahora el caso de Pensilvania, ¿no? Este horror de que acaban de revelar que 300 curas católicos en Pensilvania abusaron de más de 1 millar de menores y que fueron encubiertos estos casos por autoridades de la Iglesia en Estados Unidos y del Vaticano. En la Iglesia, en Estados Unidos también han empezado, después de lo que sucedió en Boston, a erosionar una serie de casos de naturaleza semejante, ¿no? Sí, a partir del 2002. Sí. A partir del 2002 comienzan los cambios en los Estados Unidos, todavía no son perfectos. O sea, y el primer antecedente fue Irlanda, ¿no? Que es uno que mucha gente deja de lado. El caso de las... ¿Cómo se llaman estas? ¿Las monjas? De las monjitas. No, hubo un caso, y no es que lo haya leído, lo que pasa es que yo estuve ese año allá, en un intercambio del colegio, y había toda una movida porque había una comisión de la verdad en Irlanda porque se habían dado violaciones a menores, porque el Estado irlandés, después de la crisis económica que afecta a Irlanda en los años 50, no tenía dinero para poder mantener los colegios públicos. Entonces lo que hace es una especie de tercerización de los colegios para con la Iglesia. Y esto trae como consecuencia pues una cantidad tremenda de violaciones de todo tipo, ¿no? Pero bueno,
finalmente, ¿qué cosa es lo que vas a hacer, Pedro, para contestar esto legalmente? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Qué se va a plantear de cara a lo que diga el señor? Ya hemos cumplido con un primer paso formal, que es la contestación de la demanda. Se está haciendo sobre la base de las reglas del nuevo código, es en Piura, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho la semana pasada, por lo tanto, ya hemos hecho nuestros descargos y hemos querido ser abundantes en cuanto a la prueba que sustenta no solamente las opiniones, sino los reportajes y las publicaciones que ha hecho Pedro Salinas, tanto en el sentido de presentar documentos que acreditan que efectivamente el señor Eguren es lo que es y es lo que ha sido en cuanto a la pertenencia a esta llamada generación fundacional, ¿no es cierto?, y al conocimiento que debió tener de los maltratos perpetrados contra personas que ahora son inclusive parte, entiendo, de una agraviados de una investigación penal que se debe estar comenzando en parte a resolver la próxima semana. Y de igual forma acreditar que los otros dichos, fundamentalmente el tema de la vinculación al tráfico de tierras, también un asunto estrechamente demostrado con otro tipo de reportajes. Y con una causalidad distinta. Y con una causalidad distinta, ¿no es cierto? Correcto. Y que por lo tanto, los dichos de Pedro Salinas no han pretendido ser difamatorios, sino que básicamente son, primero, de el periodista que más intensamente y de mejor manera ha investigado este tipo de hechos respecto del sodalicio de vida cristiana, que tiene probablemente la publicación más importante que se ha hecho, que es una publicación no solamente importante en cuanto al contenido, sino en cuanto a las consecuencias que ha tenido. Ha originado una investigación de carácter penal y el Ministerio Público está calificando casi como una organización. Y nadie ha puesto un duda de rigor, además, de la investigación. Exactamente, y que por lo tanto, aquí no hay un acto de difamación, sino hay un hecho de naturaleza periodística, y por eso es que el líder lo está asumiendo como un caso de un atentado a la libertad de expresión. El siguiente paso que daremos en los siguientes días es comunicar a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, porque efectivamente acá hay un ataque a la libertad, no solamente en el ánimo de persecución de Eguren, sino sobre todo en el Poder Judicial. Aquí lo que pone en modo de gravedad el caso es que hay una causa penal abierta. Le pido un favor, nosotros hacemos un corte y regresamos para terminar de conversar. Hacemos un corte y volvemos. Okay. Bien, estamos de vuelta con Pedro Salinas, son las 11:29 y desde que anunciamos que Pedro venía esta noche, bastante gente en redes sociales me pidió que le haga a Pedro dos preguntas y vamos a hacerlas. Antes de escuchar el comentario que querías hacer sobre lo que dijo el doctor. Era simplemente un apunte, una precisión. La persona que más ha analizado el caso sodalicio se llama Martín Scheuch, ex sodalite, que vive en Alemania. Y justo esta semana en Altavoz, este lunes, ha publicado un post sobre José Antonio Eguren, que se llama Monseñor Eguren, la fachada risueña del sodalicio, ¿no? Donde, entre otras cosas, dice que Eguren está comprometido hasta la médula con el sodalicio, uno de cuyos símbolos, la espada flamígera, figura en un lugar destacado en su escudo episcopal. Las pocas veces en que se ha manifestado sobre los escándalos del sodalicio, es para requerir que su buen nombre sea respetado, que era lo que tú comentabas hace un rato. Para él lo más importante es él, independientemente del sodalicio, ¿no es cierto? Va de retro con los porque él tiene una carrera, él tiene un techo por delante, y en su cabecita adornada por ese solideo rojo, debe pensar que todavía tiene oportunidades para ser cardenal o para tomar la posta del arzobispado de Lima a partir de enero del próximo año, luego de que se vaya Juan Luis Cipriani, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de cosas debe pensar él que mellan sus posibilidades de avanzar. Exactamente, ¿no? ¿Qué más dice Scheuch? Que nunca ha tenido palabras de conmiseración hacia las víctimas. Desde el momento que formó parte de la cúpula del sodalicio, contribuyó a implementar y aplicar las medidas de sometimiento mental que forman parte del sistema de disciplina sodalite. Te lo está diciendo alguien que vivió en las comunidades del sodalicio durante 30 años. Recuerdo que en algún momento del año 82 fue por algunos meses superior de la comunidad Nuestra Señora del Pilar de Barranco, es decir, el responsable de verificar que se aplicaran las medidas disciplinarias, incluidos castigos, y posteriormente también formó parte del Consejo Superior del Sodalicio. ¿Qué cosa es el Consejo Superior del Sodalicio? Las fotos que te enseñé. El gobierno, los que toman las decisiones, los que mandan, la cúpula, ¿no?
Bueno, y sigue hablando, hay un par de frases que rescata Joy cuando fue ordenado obispo en el año 2002 y se refiere a Germán Doig, ¿no? El segundo pederasta más importante del sualismo, el que iba a ser santo. ¿Cómo no recordar con afecto a mi amigo Germán Doig, amigo mío desde los 5 años de edad? Cuando toma la posesión de la arquidiócesis de Piura en el 2006. Gracias especialmente a ti, Luis Fernando Fiari, mi padre fundador, ¿no? Refiriéndose al padre de los pederastas del sodalicium, que ahora hasta el día de hoy no se entiende qué hace en Roma y por qué no viene a Lima a enfrentar la justicia, dar la cara, conceder una entrevista. Es lo que tendría que hacer cualquier peruano, además. ¿Ah? Es lo que tendría que hacer cualquier peruano, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, si uno tiene un proceso frente a la justicia... Y ser expulsado. De ¿no? acuerdo. Cosa que hasta ahora no se ha hecho con Fiari. De acuerdo. Ahora sí, en la mañana yo comenté que venías y hay dos cosas que me dijeron que pregunte y me parecen importantes periodísticamente. Una es si tú asesoraste a Pablo Sánchez cuando era fiscal de la Nación, ¿Ya? a través de la empresa de comunicaciones que tú tienes. Sí, o sea, mi empresa, en enero de este año, mi empresa se llama Chirinos y Salinas Asociados, Sociedad Anónima Cerrada, le dicen CHISAC en el medio. Es una agencia de consultoría en comunicaciones. Se dedica a diseñar estrategias de comunicación, maneja crisis, entrena a ejecutivos a... Media training. Sí, elabora contenidos. Y el Ministerio Público, no Pablo Sánchez, el Ministerio Público nos llamó en enero para una cosa muy específica, un trabajo de un mes, que eran reuniones informativas en el marco del caso Lavajato. Y esas reuniones informativas se produjeron con periodistas en el club empresarial de una forma abierta, transparente, plural, donde estaba sentado Aldo Mariátegui, Mirko Lauer, pasando por César Campos, ¿no? Y hubo una serie de actividades en esa misma línea, y algunas que quedaron truncas porque la urgencia de los funcionarios de la Fiscalía, digamos, o la coyuntura, simplemente se quedaron ahí. La paró. Pero, te digo, era el Ministerio Público. Pablo Sánchez estaba presente, pero el que más participaba era Rafael Vela. También estaba Alejandro Silva y también estaba Yaneta Lavera, con la que se coordinó todas estas acciones, ¿no? Algunos preguntaban, ¿pero por qué requerían de servicios si ya tenían ahí una oficina de comunicaciones? Porque, por experiencia te digo, hay momentos en los cuales empresas o instituciones del Estado requieren de agencias como las nuestras para reforzar determinados mensajes o qué sé yo. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, se ha armado toda una historia a partir, digamos, de las reuniones que tuvo Charri con un grupo de periodistas, nadie sabe todavía en dónde, en la casa de quién o qué sé yo, y pretenden que lo mío o lo de mi empresa era más o menos lo mismo, y no es así, pues, no es así. O sea, cuando se dice que tú organizas un almuerzo para el Ministerio Público, es un almuerzo de trabajo en el marco del caso Lavajato, con la finalidad de informar a periodistas de los avances del caso. Era como una suerte de conferencia de prensa, con comida, con formadores de opinión, de prensa escrita fundamentalmente. Sí, y en el marco era una conferencia de prensa, pero te digo, o sea, con preguntas que por momentos arrinconaban a Vela o a Sánchez o al otro, ¿no? O sea, con la posibilidad de los periodistas de esto, o sea, acá se ha querido entender de que se les quería, ¿cómo se llama?, orientar su opinión hacia determinada cosa o determinado mensaje, lo cual es ya una campañita que arrancó en las últimas semanas, particularmente después de que yo me he encargado de subrayar, dicho sea de paso, el tema de lo que Cruz te dijo acá en tu programa, que fue como para un titular enorme, y la omisión de la prensa me pareció imperdonable cuando él te dice: tengo la información de que un miembro importante, un jerarca del episcopado peruano, tiene una gravísima denuncia ante el Vaticano. Yo dije, wow, ¿no? Eso también lo dijo en La Mula. Yo pensé ver eso en los titulares de los diarios del día siguiente o del subsiguiente.
y no apareció ni una línea. O sea, qué vergüenza. O sea, ¿cuál es el temor o el resquemor de publicar una cosa así que te hace enemistar con la prensa? Que la conferencia episcopal te va a caer encima. Y la conferencia episcopal, para eso, mutis, ¿no? Porque si alguien debió reaccionar fue la conferencia episcopal, salir a decir, vamos a hacer una investigación, o sea, para ver si hay encubridores. Además, connotados, estás hablando de un episcopado que debe tener unos 50 obispos en actividad, hay 31 en Chile, el Perú debe tener como 50, connotados no te llegan ni a 10, Mijaela. Sí, sí. Me quedan, Pedro, 2 minutos y tengo que hacerte la última pregunta. Tu empresa también le brindó servicios a Alan Azizolajov, vinculado con el caso de Utopía, de la tragedia que se No, a ver, con Alan Azizolajov fueron dos cosas. Hace años, cuando Alan Azizolajov era un empresario que estaba en la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, SONAJA, que formaba en ese momento parte de la CONFIEP y estaban todos los empresarios casineros del país, la agencia le hacía trabajo de prensa a sus empresas. Eso es antes de Utopía. Hace 2 años me contacta a mí a título personal por la relación que tuvimos hace años y organizamos reuniones informativas con su abogado para que dé su versión a algunos medios de comunicación. Y eso fue todo. Bien, eso es lo que la gente quería saber y cumplo con otra pregunta. Te agradezco mucho por haber venido, Pedro, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esto, que es sin duda pues un tema relevante para el país y hay que averiguar quién es este jerarca vinculado. Doctor, muchas gracias también. Muchas gracias, su participación siempre muy útil para ayudarnos a entender de qué se trata esto del derecho. Sí. Muchas gracias a todos por venir. Tengan buenas noches, hacemos un corte comercial y Gracias, regresamos con Luis Castañeda Pardo para hablar de sus propuestas. No se muevan.